A tear in the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 24º episodio de la serie SmackDown vs Raw 2008 modo 24/7 con Undertaker. Como sabéis, retuvimos el campeonato de la WWE, ponemos rumbo al siguiente pay-per-view que es Unforgiven y por desgracia tenemos una storyline repetida, como vamos a ver. Primer mensaje de Shawn Michaels que nos recomendaba que no siguiésemos con los juegos de Stephanie, con lo cual ya sabéis que va a ser esta storyline en la que finalmente Stephanie nos iba a pedir matrimonio y tendríamos que decidir si aceptarlo o no. Teníamos primero este mensaje de Michaels de elección con esa exclamación en roja. Podíamos o seguir su consejo y rechazar a Stephanie o continuar con Stephanie. Íbamos a elegir la primera, ya que en la anterior temporada creo que elegimos la segunda. Y aquí teníamos una actualización en la portada de revista precisamente con Stephanie, que había hecho un ranking de las superestrellas de Raw. De este modo llegábamos a la primera lucha del episodio. Nos estaríamos enfrentando precisamente ante Shawn Michaels, la lucha que iba a comenzar con varios golpes fallidos por parte de ambos competidores. Finalmente Michaels, que nos sorprendía con ese paquetito. Tocábamos las cuerdas, con lo cual la cuenta no llegaba ni siquiera a uno y Taker finalmente se hacía con la ventaja con ese movimiento castigando los hombros de Michaels y con estos pisotones sobre la pierna del propio Shawn. Con esta variante de chokeslam, el hombre muerto que iba a cargar el primer movimiento final del encuentro, el cuerpo de Shawn que estaba ya en amarillo, íbamos a buscar el chokeslam, la garra de ultratumba que iba a llegar para el chico rompecorazones con la cinemática clásica, estas repeticiones desde distintos ángulos. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta ya que la cabeza estaba también en amarillo. Llegaba uno, llegaba dos, pero Shawn todavía resistía. Posteriormente el hombre muerto continuaba lanzando ofensiva, ese derechazo a la nuca y este movimiento para castigar el tronco de Michaels. Un Michaels que estaba ya bastante castigado, ese pisotón que no llegaba. Aquí nos iba a invertir, parecía que el showstopper podía reaccionar. Sin embargo, Taker le iba a sorprender con ese tremendo Big Boot e iba a continuar castigando las extremidades de su oponente. Michaels, que aquí sí que iba a conseguir reaccionar, primero nos invertía ese primer movimiento, nos daba ese poderoso chop y aquí, pese a que Taker revertía también, una vez más iba a hacerlo HBK, nos iba a hacer aquí el lío, un nuevo chop tremendo, buscaba el paquetito y la cuenta que iba a llegar a uno, iba a llegar a dos. Taker, que se salía en el último momento, tenía ese impulso en la barra del remate final, lanzábamos a nuestro rival contra el esquinero e íbamos a buscar esta variante de chokeslam desde la tercera cuerda, íbamos a mandar a volar al miembro de DX, conseguíamos cargar también nuevamente la barra del movimiento final, el cuerpo de Michaels que ya estaba en rojo, la cabeza en naranja y las piernas en amarillo. Íbamos a buscar un Tombstone Piledriver que en teoría debía ser definitivo. Ahí llegaba esa tumba rompecuellos, la clásica manera de cubrir al rival de Taker, y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos la misma cinemática de siempre, en esta ocasión Undertaker que expulsaba del cuadrilátero a Shawn Michaels. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos informaba de que en el siguiente episodio de la marca roja estaría acompañándonos en nuestra esquina como nuestra manager. Y teníamos también un mensaje de Vince McMahon en el que nos recomendaba, o más bien nos amenazaba diciendo que no nos acercásemos siquiera a su hija, a Stephanie McMahon, ya que de lo contrario sufriríamos las consecuencias. Teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía precisamente Shawn Michaels, el cual parecía que iba a ser nuestro gran rival de cara al siguiente pay-per-view que, como he dicho antes, era Unforgiven. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el cual nos informaba de que una lucha anterior nuestra había sido puntuada con las deseadas 5 estrellas. Y por último teníamos también un mensaje de Vince McMahon antes del episodio de Raw en el que nos decía que se había enterado de que Stephanie sería nuestra manager y que si algo le ocurría a su querida hija nos haría los grandes responsables de lo ocurrido. La siguiente lucha sería ante Carlito, un Carlito que, como veis, se hacía con la ventaja inicial revirtiendo ese primer movimiento de Taker, nos arrastraba un poco por el pie derecho, hacia el centro del ring. Taker, que conseguía levantarse, le mandaba contra el esquinero y ahora sí, Taker iba a revertir la situación, se hacía con el control de la lucha tras aplicar este movimiento desde el esquinero para castigar el tronco de su rival. El hombre muerto que buscaba altura para ejecutar un movimiento aéreo, sin embargo no calculábamos bien, no golpeábamos a Carlito, el cual de hecho iba a invertirnos ese segundo movimiento, nos iba a lanzar esas patadas cuando estábamos en el suelo. Stephanie, que continuaba protestando, Carlito, que nos hacía un poco el lío, finalmente le invertíamos
y le sorprendíamos con ese tremendo clothesline, nos burlábamos de él y acto seguido ya se estaba haciendo esperar, iba a llegar este clásico machetazo de pierna para castigarle en la cabeza, íbamos a buscar el chokeslam, sin embargo el caribeño iba a evitarlo. Íbamos a golpear a Carlito con esta serie de rodillazos al pecho en el esquinero. Nuestro rival que iba a caer a la segunda cuerda, donde íbamos a lanzar también esta serie de puñetazos para castigarle el cráneo, un cráneo que tenía ya en naranja mientras que el resto del cuerpo lo tenía en amarillo. Continuábamos lanzando nuestra ofensiva, castigándole esta vez en las piernas para comenzar a castigárselas también, las tenía demasiado limpias y estábamos a tan solo un movimiento de conseguir cargar el movimiento final. Lo íbamos a conseguir de hecho con ese rodillazo al pecho, Carlito aquí que nos iba a invertir, nosotros le íbamos a invertir también, íbamos a buscar un nuevo chokeslam y una vez más Carlito iba a evitarlo. Con esta nueva variante de chokeslam íbamos a cargar una vez más la barra del movimiento final, íbamos a buscar por tercera vez ese chokeslam y una vez más Carlito iba a invertirlo. La verdad que no se cansó de invertir el bueno del caribeño, le sorprendíamos ahora con este running DDT, iba a comenzar a sangrar y bueno, poco a poco íbamos haciendo mella en Carlito, la verdad que estaba totalmente destrozado, ese codazo que iba a llegar también, ese rodillazo mientras se encontraba en el esquinero para cargar de nuevo la barra de movimiento final. Nos íbamos a dejar de tonterías de tanto buscar el chokeslam, íbamos a buscar directamente el tombstone pile driver, ahí llegaba esa tumba rompecuellos para castigar más todavía la cabeza de Carlito y la cuenta iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, un Taker bastante castigado que estaba en el ring y Stephanie le iba a hacer entrega de ese campeonato mundial de la WWE. Como digo una vez más, esta storyline que se repite de Stephanie queriendo acercarse de una manera muy cariñosa al protagonista del modo 24/7. Pero como ya os dije, pues no nos vamos a saltar ninguna storyline aunque sea repetida. Y por supuesto cuando llegue WrestleMania será el final de la tercera temporada y la última de esta serie. Recibíamos un nuevo mensaje de Vince McMahon en el que nuevamente nos advertía diciendo que nos mantuviésemos alejados de Stephanie McMahon y que no le gustaba nada la manera que teníamos de actuar en público frente a las cámaras en televisión y sobre todo con los fanáticos presentes. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía precisamente Stephanie McMahon y ese titular que hacía referencia a la historia amorosa entre la hija del jefe y el hombre muerto. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que nuevamente sería nuestra manager en el siguiente episodio de La Marca Roja, y no solo eso, sino que tenía preparada una pequeña sorpresa para nosotros, la cual ya os podéis imaginar cuál es, ya lo vimos en una temporada anterior mientras estábamos en SmackDown. Y recibíamos también un mensaje de Jonathan Coachman en el que básicamente nos revelaba que en el siguiente episodio de Raw nos estaríamos enfrentando en un combate individual ante Umaga. Antes de ese episodio de Raw recibíamos un nuevo mensaje de Shawn Michaels bastante críptico. El titular era que ya comenzaba y el mensaje en el interior ponía casado y enterrado, tu siguiente campeón HBK firmaba ese mensaje. Llegábamos a la lucha ante Umaga, la cual iba a comenzar con Taker haciéndose la ventaja con ese clásico movimiento y también con el clásico machetazo de pierna. Con esta variante de chokeslam nos quedábamos a tan solo un movimiento de cargar la barra del movimiento final, un nuevo machetazo de pierna clásico que llegaba sobre Umaga dejándole la cabeza ya en amarillo. Íbamos a buscar rápidamente el chokeslam, sin embargo el samoano iba a conseguir evitarlo. Aquí Taker que le iba a invertir nuevamente, derechazo a la nuca. Umaga, el bulldozer samoano, que ahora sí nos iba a invertir, parecía que se podía hacer con la ventaja, sin embargo Taker no le iba a permitir y finalmente le castigaba con estos golpes con el antebrazo en la espalda. El fenómeno que mandaba a su rival contra el esquinero le subía a lo más alto de la tercera cuerda e iba a ejecutar esta variante de chokeslam, esta vez hacia las afueras del ring, donde íbamos a pasar un rato e iba a haber bastante acción en las afueras del cuadrilátero. Mandábamos a Umaga contra la barricada. Íbamos a castigarle también con esta serie de poderosos derechazos que iban a hacer mella también en Umaga. Le dejábamos la cabeza ya en amarillo. Estábamos a punto de cargar un nuevo movimiento final. La cuenta del árbitro que iba ya por 4. Ahora ya por 5. Poco a poco los dos que iban a decidir regresar al cuadrilátero. Taker que lanzaba ese derechazo, Umaga que lo detenía. Taker que detenía ese derechazo también de Umaga. Le sorprendía finalmente con ese clothesline, con ese lazo al cuello. Íbamos a buscar un nuevo chokeslam, pero el bulldozer samoano iba a evitarlo una vez más. Taker que lanzaba contra las cuerdas a Umaga le recibía con este poderoso movimiento para continuar castigando el tronco de nuestro oponente que estaba ya en amarillo.
un nuevo machetazo de pierna clásico que le dejaba la cabeza ya en naranja. Sorprendíamos con una nueva variante de chokeslam a nuestro rival para cargar la barra del movimiento final, y ahora sí iba a conseguir llegar este chokeslam, esta garra de ultratumba sobre Umaga, sobre el samoano. Ahí llegaba este chokeslam, íbamos a buscar rápidamente la cuenta, tenía Umaga casi todo el cuerpo en amarillo y la cuenta llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, la cual ya hemos visto en la temporada anterior, como he dicho tantas veces en este vídeo. Stephanie que cogía el micrófono, se dirigía directamente a Undertaker y le iba a pedir matrimonio, hincaba rodilla en el suelo y le decía que quería casarse con nosotros la siguiente semana en Raw. La verdad que ponía a Taker en un compromiso, nunca mejor dicho. Tras este episodio de Raw recibíamos hasta 4 mensajes nuevos, el primero de ellos del médico, como siempre pidiéndonos que nos calmásemos, Vince McMahon que nos decía que sería mejor que declinásemos esa propuesta de Stephanie, ya que de lo contrario haría nuestra vida un completo infierno, Shawn Michaels que nos advertía de que no era buena idea casarnos con Stephanie, ya que la familia McMahon es conocida por sus múltiples conflictos, aunque también podría beneficiar a nuestra carrera. Y por último teníamos este mensaje de Stephanie, ese mensaje de elección con la exclamación en rojo, en el que básicamente nos metía un poco de prisa sobre si aceptar o rechazar esa proposición de matrimonio. Creo recordar que la primera vez la aceptamos, así que en esta segunda ocasión íbamos a declinarla, íbamos a rechazarla, rompiéndole el corazón a la hija del jefe. Teníamos una nueva actualización en la portada de revista en la cual aparecía Stephanie McMahon y un titular que decía que la proposición eclipsaba el pay-per-view Unforgiven. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos informaba de que estaríamos compitiendo en una lucha individual, no sabíamos ante quién, pero esto fue debido a la decisión que tomamos, ya que se habla ahí de que Mr. McMahon no estaba demasiado enfadado con nosotros y tal vez de lo contrario hubiera sido un combate handicap. Llegábamos a la última lucha antes del evento, nuevamente ante Umaga, repetíamos oponente, Umaga que de hecho como veis comenzaba con la ventaja, haciendo esa zambullida sobre esa plancha, mejor dicho, sobre Taker aquí que rápidamente iba a recuperar el control de la lucha e iba a ejecutar, como no, su clásico machetazo de pierna. Umaga que aún así iba a conseguir lanzar bastante ofensiva, ahí veis este movimiento clásico de Taker para castigar el tronco de su rival, sin embargo ahora éramos las víctimas de precisamente ese mismo movimiento, una nueva plancha que llegaba por parte de Umaga, la cuenta que llegaba a 1, Taker que se lo sacaba de encima, pero Umaga que la verdad estaba haciendo bastante daño al tronco de Taker, a la zona media del cuerpo del hombre muerto, y Taker rápidamente aquí iba a reaccionar con este Running DDT. Y vamos a conseguir ejecutar también esta variante de chokeslam para cargar por primera vez en el encuentro esa barra de impulso, y para mi sorpresa en nuestro primer intento íbamos a conseguir ejecutar esta chokeslam, la garra de ultratumba que llegaba sobre el bulldozer samoano. Sin embargo no íbamos a buscar todavía la cuenta, ya que Umaga estaba muy entero, esa burla de Taker y estos pisotones que iban a llegar sobre la pierna izquierda de nuestro rival. Umaga que aquí iba a conseguir reaccionar con ese brutal empujón que dejaba bastante tocado a Taker, sobre todo de la espalda, estábamos recibiendo mucho castigo en esa zona. Estos brutales golpes también por parte de Umaga que llegaban, la verdad que se estaba recuperando. Sin embargo aquí Taker conseguía invertir ese movimiento, castigarle con ese rodillazo al pecho y con este posterior derechazo, que dejaba bastante de cara a la lucha para Taker. De hecho iba a buscar altura, se lanzaba sobre Umaga, sin embargo nos recibía con esos poderosos rodillazos. Buscaba rápidamente la cuenta, nos salíamos antes siquiera de la cuenta de 1, lo cual nos permitía cargar de nuevo la barra del movimiento final, ese lazo al cuello, ese clothesline que llegaba sobre Umaga y nuevamente una garra de ultratumba que iba a caer sobre el cuerpo del bulldozer samoano de nuestro oponente. Ahí llegaba ese chokeslam, la cabeza en naranja, buscábamos rápidamente la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión del choque vamos a tener esta nueva cinemática que no me suena nada, creo que no la hemos visto en toda la serie. Ahí vemos la enorme cantidad de fanáticos que había en las gradas, mucha expectación generaba este Raw, como podéis ver. Y bueno, Taker que celebraba esa victoria contra Umaga. Si recordáis, la anterior vez que tuvimos esta storyline con Stephanie McMahon era un combate handicap y Taker terminaba lesionado y por eso no podía casarse con Stephanie. Sin embargo, en esta ocasión simplemente la había rechazado y se marchaba del espectáculo con una victoria.
Lo que sí que teníamos que era totalmente idéntico era este segmento, lo único que cambiaba era el manager general, ya que esta storyline la vimos en SmackDown. Jonathan Coachman preparado para hacer oficial ese enlace entre Taker y Stephanie. Una Stephanie que iba a estar bastante enfadada ya que Taker la había rechazado, tiraba esas flores al suelo, las pisaba, y la verdad que las consecuencias iban a ser terribles para el hombre muerto. Recibíamos un nuevo mensaje de Shane McMahon en el que nos decía que le habíamos roto el corazón a su hermana y que pagaríamos por ello, que no sabríamos ni cuándo ni dónde, pero que le creyésemos que iba a pasar tarde o temprano. Recibíamos un nuevo mensaje de Vince McMahon en el que nos informaba de que en el siguiente Pague por Ver tendríamos que poner en juego el campeonato de la WWE, algo que la verdad ya contábamos con ello. Por último, antes de ese evento recibíamos un mensaje de Shawn Michaels, el cual iba a ser nuestro oponente, en el que nos amenazaba diciendo que terminaría tanto nuestro reinado como campeón de la WWE, que la verdad ya está siendo bastante longevo, y también nuestra carrera este domingo en Unforgiven. De este modo llegábamos al Pague por Ver, nos presentaban la clásica promo, Taker haciendo esas poses con el campeonato de la WWE y pequeños fragmentos de nuestras luchas con Shawn Michaels. En ninguna nos ha hecho sangrar, nosotros a él creo recordar que tampoco, pero tendría que comprobarlo. Esto que tampoco ha sucedido en toda la serie, si no estoy equivocado, la Switching Music, uno de mis movimientos favoritos, dicho sea de paso. Y lo que sí ha sucedido ha sido este Tombstone Piledriver sobre el chico rompecorazones para cerrar la promo con el siempre desafiante rostro de Taker. Y vamos a tener también esta pequeña sorpresa, Taker que hacía su entrada, pero no de la manera habitual, lo cual nos hacía indicar que algo iba a pasar, y efectivamente Shane McMahon cumplía con lo prometido en ese mensaje, nos iba a atacar de esa manera tan salvaje con la silla, y venía acompañado, no venía solo, venía acompañado de uno de nuestros rivales durante estas últimas semanas, de Umaga, que nos iba a lanzar también este poderoso sillazo a la cabeza directamente. Un Taker totalmente ensangrentado que terminaba destrozado tanto por Shane como por Umaga. La lucha Buried Alive, esta lucha de enterrado vivo que iba a comenzar ante Shawn Michaels de la siguiente manera. Taker que rápidamente se iba a hacer con una silla en las afueras del cuadrilátero, íbamos a aprovechar que no había ningún tipo de descalificación, lanzábamos ese primer sillazo sobre la cabeza de Michaels, rápidamente íbamos a lanzar ese segundo para dejarle ya la cabeza en amarillo nada más comenzar la lucha, ese tercero para dejársela ya en naranja y a punto de cargar la barra del movimiento final. Lo conseguíamos con ese cuarto sillazo, buscábamos el chokeslam pero Shawn Michaels que lo invertía, y Taker que finalmente le sorprendía con esta variante de chokeslam. El hombre muerto que ahora debajo del cuadrilátero iba a encontrar ese palo con alambre de púas, su arma favorita. Michaels que en un primer momento iba a conseguir arrebatárselo, le sorprendíamos con este running DDT. Y ahora sí, finalmente iba a llegar ese primer impacto con ese palo con alambre de púas, este Big Boot que iba a llegar sobre Shawn Michaels. Teníamos de nuevo cargado la barra del movimiento final, la cabeza de Michaels que estaba ya en rojo, estaba a punto de empezar a sangrar si ejecutábamos cualquier movimiento sobre su cabeza, y esta chokeslam que iba a llegar sobre el chico rompecorazones para dejarle más castigado todavía. Un nuevo impacto que iba a llegar con ese arma sobre el cuerpo del Showstopper, cargábamos de nuevo la barra del movimiento final, y vamos a ejecutar el segundo chokeslam del encuentro. La verdad que Shawn Michaels poco a poco comenzaba a estar tremendamente destrozado, y este segundo chokeslam ya sí que ponía la lucha muy de cara para el hombre muerto. Un hombre muerto que de hecho se iba a hacer nuevamente con una silla, ese primer impacto que no iba a llegar sobre la cabeza de Michaels, sin embargo este segundo sí, iba a comenzar a sangrar, Michaels que estaba totalmente noqueado. Un nuevo sillazo que llegaba para aumentar más esa brecha, Michaels estaba ya sangrando muchísimo, más aún tras este tercer sillazo y más aún tras este cuarto. Un nuevo movimiento final que se avecinaba para el chico rompecorazones, en esta ocasión el Tombstone Piledriver con esta cinemática que la verdad me encanta. El hombre muerto levantando a Michaels, anunciando que iba a ir para abajo y ejecutándolo con ese pequeño saltito, la verdad que un Tombstone tremendamente bonito de ver. El fenómeno que en esta ocasión se hacía con un martillo para castigar también el abdomen de Michaels rápidamente se quedaba ya en amarillo. Un nuevo impacto con el martillo que le dejaba ya en naranja y cargaba un nuevo movimiento final. Un tercer chokeslam que iba a llegar sobre el chico rompecorazones. La verdad que estaba siendo una lucha dominada de principio a fin por parte de Taker. El cuerpo de Michaels que estaba ya también en rojo, estaba totalmente destrozado. Iba a llegar un nuevo impacto con ese martillo. Michaels era ya prácticamente un muñeco de trapo en manos de Taker. Ese último impacto con el martillo para terminar de romperlo. Tenía ahora también ya los brazos en amarillo. Un nuevo movimiento final que iba a llegar
Como veis, un Taker tremendamente dominante pese a todo lo que había pasado en las semanas previas, y un nuevo chokeslam que llegaba sobre Michaels. Para poner punto final a esta pequeña paliza inicial, ese tremendo golpe con los escalones del ring que llegaba sobre la cabeza de Michaels. La lucha que iba a pasar a desarrollarse en esta zona donde se encontraba ese ataúd, Michaels, que aquí parecía que sí que conseguía reaccionar con ese derechazo y con este posterior pile driver que dejaba la cabeza de Taker en amarillo. El hombre muerto, que sin embargo le iba a castigar con ese poderoso golpe con la pala. Teníamos el movimiento final ya preparado, Michaels que iba a esquivar ese primer movimiento. Sin embargo, aquí iba a llegar el punto final de la lucha, este last ride que iba a llegar sobre Michaels y que le iba a enterrar para que descansase en paz. Por último, una vez con Michaels encerrado en ese ataúd, el hombre muerto que iba a indicar que cayese toda esa tierra sobre precisamente el ataúd para enterrar vivo a Michaels y conseguir la victoria. Una nueva defensa titular exitosa por parte de Taker en este combate, que la verdad es muy divertido de jugar estos combates de enterrado vivo. Y bueno, pese a que es una storyline que ya hemos visto en anteriores ocasiones, la verdad es que disfruto mucho viendo este combate Buried Alive. Más aún con Shawn Michaels, que siempre es un rival digno y siempre nos lo pone muy complicado. Tras el pague por ver, recibíamos este mensaje de Stephanie McMahon en el que nos indicaba que todo lo de la boda había sido una tremenda farsa y que simplemente lo había hecho para crear mayor expectación de cara a ese pague por ver, de cara a Unforgiven. Y nos mandaba también como pequeño regalo esta foto de ella con esas flores justo antes de la boda, que finalmente no se dio. Y por último, para cerrar el episodio, teníamos esta actualización en la portada de revista con Shawn Michaels totalmente destrozado y ese titular que hacía referencia al campeón de la WWE, a Undertaker. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el episodio de hoy. De este modo termina el camino a Unforgiven de Undertaker. La verdad que tengo dudas de cuál es el siguiente pay-per-view, no sé si será Survivor Series. Lo que sí espero es que no sea una nueva storyline repetida, espero que no sea otra vez esa storyline en la que los tres campeones ponen en juego sus campeonatos en una triple amenaza. La verdad que ya me parecería bastante repetitivo, pero bueno, como he dicho a lo largo de esta última temporada, desde que comenzó, no nos vamos a saltar ningún pay-per-view, ya que al menos hay nuevos diálogos, nuevas cinemáticas, como hemos visto esa de Undertaker en la lucha con Umaga. Aunque sean esos pequeños momentos, por lo menos es algo nuevo que se aporta a la serie. Y bueno, como ya he dicho también en muchas ocasiones, el siguiente WrestleMania será el último y terminará la serie, y posteriormente comenzaremos con un nuevo modo historia en otro videojuego de SmackDown vs Raw. Y nada, para terminar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.